Así que vamos a seguir meditando en la persona de Cristo y os invito a abrir vuestra Biblia en Apocalipsis capítulo 3, versículo 14, hasta el final del capítulo. Esta tarde empezamos a estudiar la última carta que Cristo envía al liderazgo de la iglesia que se reúne en la Odisea, en la ciudad de la Odisea. Apocalipsis capítulo 3, versículo 14. Y dice así la palabra del Señor. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuera frío o caliente. Así, puesto que eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque dices, yo soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad, y no sabes que eres un miserable y digno de lástima, y pobre, ciego y desnudo. Te aconsejo que de mí compres oro refinado por fuego para que te hagas rico, y vestiduras blancas para que te vistas, y no se manifieste la vergüenza de tu desnudez, y colirio para ungir tus ojos, para que puedas ver. Yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al vencedor le concederé sentarse conmigo en mi trono, como yo también vencí y me senté con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Señor, ayúdanos, Padre, a entender tu palabra por medio de la obra de tu Espíritu Santo. Alumbra nuestra mente, Señor. Que nuestros oídos estén dispuestos a oír lo que tú dices a tu iglesia, Señor. Y lo que oigamos, Señor, tu Espíritu Santo nos dé el poder, el deseo, el amor por ti, el temor de ti, para ponerlo en práctica, para arrepentirnos de nuestros pecados, para tomar ánimo, para ser consolado, para adorarte por quien eres y por lo que tú haces y harás. Señor, te pedimos que tú bendigas la exposición de tu palabra, que traiga sabiduría, santificación y salvación a los que la escuchamos, Señor. Todo esto lo estamos pidiendo en el nombre de Cristo Jesús y por sus méritos. Amén. ¿Qué dice el texto? Bueno, claramente vamos a ver lo que el texto dice lo que Cristo dice acerca de sí mismo. Pero antes de ver lo que Cristo dice acerca de sí mismo, recordemos un poco a quién le escribió y cómo este contexto nos ayuda a entender el significado de este pasaje. La Odisea era una ciudad que se encontraba a 70 kilómetros de Filadelfia. Por eso está en esta posición, porque está entre Filadelfia y Éfeso. Era la última ciudad en la que el correo, después de haber salido de Éfeso como ciudad principal, el correo se distribuía por el resto de ciudades. La última ciudad antes de volver a Éfeso era la ciudad de la Odisea. Era la puerta de entrada entre Éfeso y Siria, es decir, un lugar donde en aquella época era poderosa económicamente por el comercio de lana negra que se conoce históricamente, que allí se preparaban, y por las escuelas de medicina especializadas en los ojos y los oídos. Esto es lo que allí se conoce históricamente, que fueron las causas por las que esta ciudad tenía una prosperidad económica. Ahora, en el año 60, si esta carta se escribió aproximadamente 90-91,
Desde el año 60, esta ciudad sufrió un terremoto que hizo que sufriera la gran parte de la ciudad, se derrumbó. La ciudad quedó destrozada, pero a diferencia de otras ciudades, ellos rechazaron toda ayuda de Roma para ser reconstruida. Ellos eran tan prósperos económicamente que era una ciudad que se pudo reconstruir a sí mismo. Una ciudad que pudo volver a construirse sin la ayuda económica de Roma. Entonces contaban con suficiente riqueza. Incluso ayudaron a otras ciudades. Sin duda que esto tuvo alguna repercusión en el concepto que los habitantes de la Odisea tenían de ellos mismos. Y podemos ver cómo esto puede tener una repercusión en este concepto de la propia idea que tenían de sí mismos. Observa el versículo 17. Dice que Cristo conoce que ellos dicen, soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad. Históricamente fue así. No tuvieron necesidad cuando fueron destruidos por ese terremoto y entonces ellos tenían un concepto elevado de sí mismos. Y eso es el concepto espiritual que ellos tenían de sí mismos. No solamente de la capacidad económica, sino de sus capacidades personales, espirituales. Yo soy rico, ¿por qué dice el versículo 17? Porque me he enriquecido. Y no tengo necesidad de nada, ¿por qué? Porque yo he conseguido tener todas las riquezas que tengo. Y por eso la iglesia de esta ciudad y los creyentes de esta iglesia estaban afectados por esta idea elevada, un concepto elevado de sí mismo. Y podemos ver que en esta carta vamos a corregir algunos errores de interpretación. Es la carta más mal interpretada de todas las 7 cartas. Hay especialmente 2 conceptos o 2 versículos que son muy conocidos. Versículo 16, ¿verdad? Eres frío y caliente, versículo 15 y 16. Porque no eres tibio, entonces yo te vomitaré de mi boca. Y a veces se conoce ese versículo, pero creo que en muchas ocasiones está mal interpretado lo que creemos que significa el versículo. Y lo veremos más adelante, no en el día de hoy. Del mismo modo que está mal interpretado el versículo 20. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Y lo conocemos bien este versículo, pero no significa lo que muchas veces hemos escuchado que significa. Así que esto es un anuncio para que podamos tener una perspectiva de lo que los próximos días en este estudio encontraremos. Ahora, en esta tarde vamos a ver brevemente lo que Cristo dice acerca de sí mismo. ¿Qué dice Cristo acerca de sí mismo? 3 cosas dice, básicamente. 3 cosas. Versículo 14. El amén. Y lo pongo entre paréntesis, entre corchetes o entre, ¿cómo se dice eso? Entre comillas, gracias. Porque este es un título, no solamente una palabra que caracteriza, sino una palabra que se utiliza para hablar de Cristo como el amén, un título que Él se atribuye a sí mismo. Lo segundo que vemos es el testigo fiel. Y de nuevo, entre comillas, el testigo fiel es como Cristo se presenta a sí mismo. Y en tercer lugar, el principio de la creación de Dios. ¿Sí? El principio de la creación de Dios. Ahora, ¿qué significa esto? ¿Por qué Cristo se presenta a esta iglesia con estos 3 títulos? El significado es el siguiente.
Cristo, por medio de estos tres títulos, se presenta como el infalible cumplimiento de su obra. Cristo cumple de manera infalible su obra. Esos tres títulos nos muestran que Cristo es el cumplimiento infalible de su obra. Cumplimiento infalible significa el que va a llevar a cumplimiento su obra sin que nadie lo pueda evitar. Lo va a cumplir sin oposición, sin error, de manera perfecta. Así que Cristo, de manera infalible, es el que va a hacer cumplir su obra. Él es el que hace posible que su obra se realice, se lleve a cabo de manera perfecta. Y este es el énfasis de la presentación de Cristo a sí mismo. Se muestra como la conclusión. Él va a concluir la obra. Este es el final de la obra de Dios. Y Cristo va a llevar a cabo hasta el final que su obra se cumpla de manera infalible, sin fallar. La verdad siempre es infalible, ¿verdad? La verdad no falla. Algo que es cierto, verdadero, es algo que se va a cumplir sin error ninguno. Lo contrario, entonces, sería una mentira. Como tantas mentiras que se dicen que después no se cumplen. Y vamos a ver de las tres formas en las que Cristo se presenta como la conclusión infalible de su obra. Primero, Cristo es el amén. Ahora, ¿qué significa que Cristo sea el amén? Bueno, el amén no es una expresión de deseo. En ocasiones hemos entendido que el amén se nos ha explicado que es así sea. Pero esa expresión así sea puede dar lugar a confusión como si puede ser o no. Así sea como un deseo, pero no sabemos si se cumplirá o no. No significa así sea, amén. Más bien significa todo lo contrario, no solamente un deseo, sino más allá de un deseo, una seguridad. Escucha que cuando Cristo se presenta el amén, está apuntando a la seguridad, a la verdad, a la realidad, a lo verdadero, a no una posibilidad que el plan de Dios se cumpla, sino una seguridad de que el plan de Dios se cumplirá. Ese amén es la última palabra a una conversación. Después del amén no hay nada más. Es el punto y final de un acuerdo cuando se cierra una promesa asegurada. Y cuando hace alguien una promesa y dice amén, esto es el fin de la conversación. No hay nada más que decir para asegurar que esa promesa se cumplirá. No es una expresión de deseo, sino una seguridad. Claro, cuando nosotros lo usamos en una oración al final, la costumbre que tenemos de decir amén a la oración de un hermano, mostramos así sea si Dios quiere, ¿verdad? Pero el amén en la boca de Dios es así es. Así es. Nosotros no podemos decir así es, a no ser que la palabra de Dios lo diga. Y cuando oramos que se haga la voluntad de Dios, estamos diciendo así es, que se haga su voluntad. Pero cuando pedimos por la sanidad, cuando pedimos por un trabajo, por la solución de algún tema y decimos amén, ahí no podemos saber si la voluntad de Dios se cumplirá según lo que hemos pedido. Pero no podemos ver el amén como el uso que nosotros le damos. El amén debe verse con el uso que Dios le da. Y en el contexto bíblico, el amén es el amén de verdadero, no de, bueno, así sea. Cuando Jesús decía, en verdad os digo. ¿Recuerda cuando Jesús enseñaba esto? De cierto te digo. Él decía, amén, amén. Y no era un deseo, un anhelo, sino una promesa asegurada. Cuando alguien alababa a Dios, el resto de las personas confirmaban esas razones de alabanza diciendo amén, con la expresión de decir, lo que has dicho es cierto. Reafirmamos lo que has dicho acerca de Dios.
Por eso cuando alguien a lo mejor predica o alguien está expresando una verdad y alguien dice amén, es reafirmando lo que has dicho es bíblico y yo también comprometo, muestro mi deseo y muestro mi compromiso con esa verdad. Por ejemplo, Primera de Crónicas, capítulo 16, versículo 36, dice ahí el texto: bendito sea el Señor, Dios de Israel, desde la eternidad hasta la eternidad. Entonces todo el pueblo dijo amén y alabó al Señor. Ese amén es la reafirmación de que la verdad se ha expresado, de que Dios es bendito, es el Dios de Israel desde la eternidad hasta la eternidad. Y decimos amén porque esa es verdad. El Salmo 106, versículo 48. Salmo 106, versículo 48. El Salmo también se nos dice: bendito sea el Señor, Dios de Israel, desde la eternidad hasta la eternidad. Y todo el pueblo diga amén, aleluya. Amén, aleluya. Así que cuando se nos está diciendo amén, es para que tengamos la seguridad de que las promesas de Dios serán cumplidas por medio de ¿quién? De el amén. El que cumple todas las promesas de Dios de manera infalible. Cristo cumple con seguridad todas las promesas. Sin lugar a duda, Cristo es el final, el cumplimiento perfecto. Mira, acompáñame a 2 de Corintios, capítulo 1. 2 de Corintios, capítulo 1. 2 de Corintios, en el capítulo 1, Pablo está expresando cómo el Dios de toda consolación nos ha consolado en toda tribulación para que podamos también nosotros consolar a los demás con el mismo consuelo que hemos sido consolados. Y dice en el versículo 20, 2 de Corintios 1:20, pues tantas como sean las promesas de Dios, es decir, aunque las promesas de Dios sean incontables, esa expresión de pues tantas como sean, es decir, las promesas de Dios son tantas que también en Él, y se refiere a Cristo, versículo 19, el Hijo de Dios, Cristo Jesús, en Él todas, ¿y todas qué son? ¿Todas qué? Las promesas, lo inmensamente numerosas que son todas ellas, en Cristo todas son sí. Esta expresión, ¿qué significa? Que en Cristo o por medio de Cristo o gracias a Cristo, todas las promesas de Dios son aseguradas. Y dice, continúa diciendo, por eso también, por medio de Él, ¿qué dice? Amén. Y ahí está el significado de que Cristo se llame a sí mismo el amén. Porque Él mismo está diciendo todas las promesas que Dios ha dado a lo largo de la historia, todo el plan de Dios, es Cristo quien la hará cumplir. Claro, el contraste viene con una iglesia que dice, yo me he enriquecido, yo soy rico, y Cristo le dice, ¿quién es el que enriquece? ¿Quién es el que hace cumplir el plan de Dios? El amén. Y para la gloria de Dios, por medio de nosotros. Así que si por medio de nosotros Dios hace algo, es por la obra que Cristo ha hecho a nuestro favor, por la mediación que Cristo tiene para nosotros y para la gloria de ¿quién? Para la gloria de Dios. Así que mira lo que dice al final del versículo 20. Para la gloria de Dios por medio de nosotros. Porque si por medio de nosotros Dios está haciendo cumplir su plan, no es mérito nuestro para nuestra gloria, es mérito de Dios para su gloria. Así que vemos aquí a Cristo confirmando a la iglesia de que sea cual sea la situación política, económica, militar que estemos viviendo, los creyentes debemos poner toda nuestra confianza y esperanza en que las promesas que Dios ha dado son verdaderas y Cristo las hará cumplir eficazmente.
Acompáñame a Apocalipsis capítulo 1, versículo 7. Recuerda que Cristo, cada vez que se presenta a una iglesia de estas 7 iglesias del capítulo 2 y 3, es porque algo Juan había visto en esa visión de Cristo. En el capítulo 7 vemos ahí esta expresión, Apocalipsis 1:7, que nos muestra la revelación final del cumplimiento del plan de Dios por medio de Cristo. Apocalipsis 1:7 dice: He aquí viene con las nubes y todo ojo le verá, aun los que le traspasaron. Y entonces, ¿quién es el que vendrá de las nubes y todo ojo lo verá? Aquel que fue traspasado. ¿Quién fue traspasado? Esa referencia no puede ser otra que Cristo encarnado. Y mira lo que dice: y todas las tribus de la tierra harán lamentación por él. Y mira lo que termina diciendo: sí, amén. Hablando del final de la obra redentora de Dios. Apocalipsis 5:14. Mira cómo terminan los 4 seres vivientes que están adorando a Dios. Y mira cómo dice ahí Apocalipsis 5:14. Y los 4 seres vivientes decían amén, y los ancianos se postraron y adoraron. Que Cristo sea el amén es uno de nuestros motivos por el que adoramos a Dios. Señor, gracias porque tú haces cumplir tu obra por medio de Cristo y no por medio de nosotros. Si no, si no somos capaces de aumentar nuestra estatura, no somos capaces de aumentar un minuto más nuestra vida, ni siquiera somos capaces de, por nosotros mismos, cubrir nuestras necesidades. En Cristo es el amén. Capítulo 7, versículo 12. Capítulo 7 de Apocalipsis, versículo 11 dice así: y todos los ángeles estaban de pie alrededor del trono y alrededor de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y cayeron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios diciendo amén. Y ese amén no es el final de la adoración. Observa que está al principio, diciendo, se terminó. Esto es la verdad, que la bendición, la gloria, la sabiduría, la acción de gracia, el honor, el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén, amén, amén. ¿Cuántas verdades tenemos en la palabra de Dios para ver a Cristo como el amén? El objeto de toda nuestra confianza para que las promesas de Dios se cumplan. En tercer lugar, vemos su título también, el testigo fiel y verdadero, nos muestra que Él es el que va a cumplir eficazmente, de manera infalible, su plan. El testigo fiel y verdadero, versículo 14 del capítulo 3. El amén, el testigo fiel y verdadero. Y aquí se presenta a Cristo como aquel que ya ha dado un testimonio. Él es el que ha dado un testimonio. Y un testimonio asegurado en su primera venida. Él vino en la encarnación, vino a dar testimonio. Por eso cuando Jesús ora al Padre en Juan 17, dice, he acabado la obra que me diste que hiciera. Y él dice ahí, he dado a conocer tu nombre a los que del mundo me diste. La obra principal de Cristo, quiero que entendamos esto, la obra principal de Cristo al venir al mundo, en su primera venida, no fue principalmente la salvación, fue dar a conocer al Padre. Y la forma en la que Cristo dio a conocer al Padre, una de ellas fue por medio de la redención. Pero la principal, podríamos decir, el título general de la obra de Cristo al hacerse carne fue dar a conocer al Padre. Dar a conocer a Dios entre nosotros. Por eso Juan capítulo 1, versículo 18 dice, a Dios nadie le vio jamás. Y dice ahí el unigénito Dios que está
en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Y por eso Juan está enfatizando que la obra de Cristo al hacerse hombre no fue solamente el aspecto redentor, sino el aspecto revelador. El aspecto revelador. Él fue el testigo. En muchas ocasiones, Juan también siguió escribiendo sobre esta enseñanza que Cristo dio de sí mismo. Y recordáis en Juan capítulo 5, acompañadme ahí en Juan capítulo 5, versículo 30. Juan 5, 30. Le preguntaban a Jesús, ¿qué señales haces para que creamos en ti? Y en el versículo 30 dice, yo no puedo hacer nada por iniciativa mía. Como oigo, juzgo y mi juicio es justo. Porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Si yo solo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio de mí, y yo sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Vosotros habéis enviado a preguntar a Juan, se refiere a Juan el Bautizador, y él ha dado testimonio de la verdad. Cuando Juan predicó diciendo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero el testimonio que yo recibo no es de hombre. Porque Cristo dice, yo recibo un testimonio mayor, supremo, más allá que un testimonio de Juan. Mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Lo que Cristo está diciendo es que ellos harían bien en poner atención al testimonio verdadero de Cristo, porque es un testimonio que proviene directamente del Padre. Aquel que los judíos creían que ellos eran hijos de Dios, pero estaban rechazando el testimonio de Dios por medio de Cristo. Y por eso era la razón por la que ellos no creían el testimonio, porque ellos no pertenecían al Padre, sino al diablo. En el capítulo 8 de Juan, observa una página más adelante, ese continúa siendo la razón de su predicación. Los judíos decían, yo no creemos en ti porque tu testimonio no es creíble, no es suficiente, porque tu testimonio no nos satisface. Y Juan capítulo 8, mira lo que dice el versículo 12. Jesús les habló otra vez diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces los fariseos le dijeron, tú das testimonio de ti mismo, tu testimonio no es verdadero. Bueno, 3 capítulos antes acaba de decir, mi testimonio no es mío, porque si no, no sería verdadero. Y eso es lo que está enfatizando a los judíos. Es necesario que el testimonio sobre una persona sea reafirmado por otros testigos. Y por eso Cristo dice, mi testimonio proviene del Padre. Y proviene del Espíritu Santo y proviene de los que el Padre envió a dar testimonio de mí. Así que dice el versículo 14, respondió Jesús y les dijo, aunque yo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio es verdadero. ¿No está contradiciéndose? Sino que está mostrando que el testimonio que Cristo da de sí mismo es un testimonio verdadero y además concuerda con el testimonio que el Padre está dando de Él. Y continúa diciendo, porque yo sé de dónde he venido y a dónde voy, pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Vosotros juzgáis según la carne, yo no juzgo a nadie. Esto es, yo no juzgo a nadie según la carne. Versículo 16, pero si yo juzgo, mi juicio es verdadero porque no soy yo solo, sino yo y el Padre que me envió. Así que Cristo es el testigo fiel y verdadero, porque Él está revelando con perfecta divinidad, con perfecta fidelidad, quién es Dios, habiendo tomado un cuerpo, habiendo tomado forma de hombre. Y Juan termina de describir el Evangelio del testimonio de Cristo, asegurando
que Cristo es el testimonio verdadero. Mira lo que dice al final Juan, capítulo 20. Este es Juan que escribió, Juan capítulo 21, perdón. Este Juan que escribió el Evangelio de Juan es el mismo que está escribiendo Apocalipsis. Y es la misma revelación que ha recibido el Espíritu Santo para reafirmar que son verdades que no son nuevas, sino que han sido reveladas repetidamente. Dice Juan 21, 24, este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y el que escribió esto, sabemos que su testimonio es verdadero. Un testimonio verdadero es el testimonio basado en la verdad de Dios. Un testimonio basado en la revelación perfecta de Dios. Un testimonio genuino, el amén, el testimonio final verdadero y fiel. Y la tercera expresión de que Cristo cumplirá la obra de Dios está en el principio de la creación de Dios. Lo vemos ahí, versículo 14, Apocalipsis 3:14. El amén, el testigo fiel y verdadero. Y termina diciendo el principio de la creación de Dios. Los testigos del anticristo no creen en Cristo como Dios. Solamente creen en Cristo como un hombre especial, que tiene una relación especial con Dios. Pero niegan lo que la Biblia enseña. Y la Biblia enseña de manera indudable, la Biblia enseña que Cristo no solamente es un hombre, sino que es Dios hecho hombre. Y Dios hecho hombre es el principio de la creación de Dios. Y lo que toman los testigos del anticristo para tergiversar esta enseñanza. Digo testigos del anticristo porque sabéis que es la forma que me refiero a los testigos de Jehová. Porque ellos toman el nombre de Jehová en vano, no representan, ni hablan, ni creen en Jehová, el que se ha revelado en la creación y en la escritura, sino que han construido en eso una religión de hombres, que no confía en la obra redentora de Cristo, ni en la gracia salvadora, ni en la fe salvadora, sino como otra religión falsa presenta las obras como méritos para la salvación. Pero mira, observa que Cristo aquí se llama el principio de la creación de Dios. Y muchos creen que eso significa que Cristo fue creado en un momento de la historia. Que en algún momento Cristo no existía, pero que Dios Padre creó a Cristo. Eso es tergiversar, porque Cristo, la Biblia nos enseña que es eterno igual que Dios, que el Padre, que el Espíritu Santo, que Cristo es digno de gloria y de alabanza como el Padre y el Espíritu Santo. Y observa que esa palabra principio no solo tiene un significado de tiempo. Es decir, esta palabra principio no se refiere necesariamente a tiempo. Dependiendo del contexto, sí, podríamos ver si esa palabra principio se refiere a un tiempo cronológico determinado. Pero en este contexto no se nos muestra que esta sea la palabra, sea el significado de esta palabra principio. Por ejemplo, Mateo 19:4, no vayamos allí, pero apúntalo. Allí en ese contexto, la palabra principio sí se usa de manera cronológica. Cuando Cristo está mostrando que en un momento de la historia Dios creó al hombre y a la mujer. Cuando Él dijo, pero en el principio, desde el principio no fue así. Es decir, desde la creación no fue así. Y allí en ese contexto, esa palabra principio sí significa un periodo de tiempo. Estas expresiones de tiempo pueden entonces identificarse fácilmente porque viene acompañado de la palabra desde el principio. Desde el principio, desde un momento determinado. Y sin duda el principio empieza ¿dónde? Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra.
Y ese es el comienzo del tiempo. Antes de ese tiempo es la eternidad pasada que le llaman los teólogos y que la Biblia se refiere a esa eternidad antes de ser creadas todas las cosas, en el que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo ya existían, según muchos pasajes, principalmente Juan 1:1. En el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo, Cristo, era Dios. Y esto es antes del principio. En el principio Cristo ya existía. Así que no se refiere que Cristo sea el principio en la primera obra de la creación de Dios. No. Cristo no se presenta como la primera obra de la creación de Dios. Principio también puede significar origen o fuente. Y este es el significado que tiene aquí. Cristo es el origen o la fuente de la obra de Dios. Por ejemplo, Colosenses capítulo 1, versículo 18. Colosenses 1, 18. Pablo escribe sobre la preeminencia de Cristo, la superioridad de Cristo, ante aquellos que estaban, como hacen los testigos del anticristo, rebajando a Cristo de su lugar de gloria, de posición, de su gloria divina. Pues Pablo, movido por el Espíritu Santo, está predicando la superioridad de Cristo, su preeminencia. En el capítulo 1 dice el versículo 18. Él, y esto se refiere a Cristo, Él es también la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Y continúa diciendo, y Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, a fin de que Él tenga en todo la primacía. Así que ahí Pablo está usando esa palabra movido por el Espíritu Santo para hablar en esa palabra principio. No se refiere cronológicamente, no dice el primero, sino el más preeminente, el superior, el que está por encima de todos los que resucitan de entre los muertos. Aquel que tiene toda la primacía, eso es lo que significa principio. Aquel que es preeminente, aquel que es superior. También se traduce como principado o preeminente, como nuestro hermano Gerson nos enseñó en Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1, versículo 20, dice ahí, el cual obró en Cristo cuando le resucitó de entre los muertos y le sentó a su diestra en los lugares celestiales, muy por encima de todo, principado, autoridad, poder, dominio y de todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y todo sometió bajo sus pies, y a él lo dio por cabeza sobre todas las cosas, a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Y a él ha dicho ahí, muy por encima de todo, principado. Esa palabra principado es la misma palabra de todo preeminencia, de toda autoridad, de todo aquel que tiene dominio. Efesios capítulo 3, versículo 8 dice también, a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, y se está refiriendo Pablo, hablando de su testimonio, se me concedió esta gracia, es decir, este regalo por gracia, este regalo inmerecido, anunciar a los gentiles las inescrutables riquezas de Cristo y sacar a la luz cuál es la dispensación del misterio que por los siglos ha estado oculto en Dios, creador de todas las cosas, a fin de que la infinita sabiduría de Dios sea ahora dado a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en lugares celestiales. Esa palabra potestades se refiere a aquellos que tienen la preeminencia, a todas las autoridades en la esfera del mundo y lo espiritual. Así que Cristo está por encima de todo. Y todo lo que Dios Padre ha planeado hacer, el Hijo lo ha cumplido. Y el Hijo lo cumplirá de manera infalible. ¿Por qué necesitamos saber esto?
¿Por qué necesitaba esta iglesia recordar y vivir consciente de que Cristo cumplirá a la perfección su obra? Porque una actitud autosuficiente no es suficiente para entrar en el reino de Dios. Porque el creyente debe seguir creciendo en la dependencia de Cristo. No solamente para la salvación, sino para la glorificación, la santificación, para la forma en la que vivimos. La ropa lujosa y costosa no puede tapar la vergüenza, la impiedad. Por eso ser sabio no es vivir una vida cristiana suficiente en nosotros mismos, sino que la vida cristiana debe estar arraigada y dependiente de aquel que es el amén, el testigo fiel y verdadero, aquel que es el que tiene la autoridad para hacer cumplir toda la obra de Dios. Recuerda lo que dice Juan 1, ¿verdad? Hemos recordado así Juan 1:1. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y dice el versículo 3, todas las cosas fueron hechas por medio de Él, del verbo. Y sin Él, sin el verbo, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Así que todo lo que existe ha sido hecho no solamente por el Padre, sino por el Hijo. Y si el Hijo no hubiera hecho todas las cosas, nada existiría. Y continúa diciendo, y en Cristo estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres, y la luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la comprendieron. El hombre no puede hacer lo que solo Dios puede hacer. Por eso nuestra dependencia es en Cristo, en que Él hace y cumplirá definitivamente toda la obra y las promesas que Él se ha propuesto hacer desde la eternidad pasada. Como veremos más adelante, ser tibio es andar en un camino entre reconocer nuestra fortaleza, pero esa fortaleza no depender de Cristo. Ser tibio es reconozco mi fortaleza y esa fortaleza no proviene de Cristo. O es decir, soy pobre y yo por mí mismo me enriqueceré. Eso es ser tibio. Andar en esa forma en la que reconozco mi riqueza y la conseguí sin necesidad de Cristo. O reconozco mi pobreza y yo por mí mismo me haré rico. Eso es ser tibio, como veremos más adelante. Pero Cristo se presenta aquí como el único en quien podemos confiar para que cumpla a la perfección su obra. Así que Cristo demuestra que su testimonio es verdadero, infalible, y lo que estaba por suceder sucederá tan seguro como lo que hoy vemos que existe porque Cristo así lo creó. Cristo cumple todas las cosas sin engaño, conforme a la voluntad del Padre. Cristo revela al Padre de manera perfecta. Cristo crea lo que el Padre determinó que fuera. Así que vivamos en dependencia de Cristo. No dudemos nunca de que la palabra de Dios es fiel y verdadera y por medio de Cristo será cumplida. Exaltemos a Cristo como eterno, Salvador, sustentador, gobernador. Echemos nuestra ansiedad sobre aquel que tiene cuidado de nosotros, que somos su creación, y confesemos nuestro pecado. Porque en muchas ocasiones no ponemos la mirada en las cosas eternas ni en Cristo. Como hemos cantado, despojémonos de todo pecado. Por medio de la sangre de Cristo corramos la carrera que tenemos por delante, poniendo nuestros ojos en el amén, en el testigo fiel, en el creador de todas las cosas. Señor, gracias por tu palabra. Señor, te pedimos que tú hagas crecer en nosotros nuestra conciencia de necesidad de depender de la obra y la persona de Cristo. Gracias, Padre, porque Él es digno de toda gloria. Él merece toda adoración. Gracias, Padre, porque Cristo es el mediador perfecto. Señor, porque Él ha revelado a la perfección el Dios único, verdadero,
al tomar cuerpo, al hacerse hombre, sufrir tentaciones pero sin pecado, vivir una vida perfecta, morir en la cruz por nuestros pecados y resucitar de la muerte. Y un día volverá y cumplirá y llevará al fin todo el plan que el Trino Dios ha determinado que suceda. A ti sea la gloria, Señor, que como iglesia sigamos exaltando el nombre de Cristo, la persona de Cristo, la autoridad de Cristo, la divinidad de Cristo. En el nombre de Jesús. Amén.